Muy buenas tardes a todos los asistentes al curso. El video que les voy a poner a continuación, pues es la continuidad, ¿no?, de los temas que estamos desarrollando durante el curso de soluciones nutritivas. Voy a compartir en la pantalla para iniciar precisamente en el tema pues continúa, ¿no? La sesión pasada abordamos lo que son el cálculo de soluciones nutritivas en mil equivalentes para cultivos sin suelo, y vimos también la parte de la elaboración de soluciones madre. En esta ocasión vamos a abordar el tema de cálculo de soluciones nutritivas para cultivos sin suelo, pero ahora empleando o haciendo los cálculos en base a partes por millón. En este caso lo que vamos a utilizar es la riqueza de los fertilizantes, y para ello vamos a ver lo que son los cálculos relacionados con la riqueza de los fertilizantes y cómo nosotros podemos calcular realmente cuánto me está aportando el fertilizante que yo esté empleando. Bien, pues iniciando para este método, pues, efectivamente, tenemos que conocer la riqueza real del fertilizante que yo estoy utilizando. Más adelante vamos a ver cómo por ley muchos fertilizantes declaran su contenido mineral en algunas formas oxidadas, ¿no? Sobre todo para formas de magnesio, calcio y potasio. Entonces, para ello vamos a hacer algunos cálculos que nos van a ayudar a determinar realmente cuál es la riqueza de ese fertilizante. Sin embargo, para el caso de nitratos y sulfatos, nitrato de potasio, sulfato de potasio, la parte correspondiente a nitratos y sulfatos se considera directamente. O sea, si mi fertilizante me dice que me aporta un 12% de nitrato, significa que en 100 gramos me va a estar aportando 12 gramos de nitrato. Se deduce de forma directa. En sulfatos igual, sulfato de potasio, si me dice que me va a aportar 16% de sulfatos, significa que en 100 gramos este fertilizante me estaría aportando 16 gramos de azufre en forma de sulfato. Entonces se considera de forma directa. Hay un caso específico, para el caso de lo que es fosfato. Por regla o por normatividad, los fertilizantes van a declarar el contenido de fósforo en forma de pentóxido de difósforo, o como P2O5, así como aparece aquí en la pantalla. Obviamente, o de forma clara, pues esto no es una forma absorbible del elemento. Por lo tanto, se tiene que convertir o calcular el factor de conversión del elemento de P2 o 5, o sea, de pentóxido de bifósforo, a fósforo y posteriormente a fosfato. Sin embargo, hay una regla que podemos utilizar nosotros, que hasta aquí se las enseño. Esta regla me dice que un mil equivalente de fosfato va a ser igual a 30 gramos de fósforo y va a ser igual a 70.97 gramos de P2O5. Entonces, ¿qué significa? Que si yo necesito 30 gramos de fósforo, necesito agregar 70.97 gramos de pentóxido, tal y como o sea, 70 gramos del fertilizante. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entrando a la parte ya de riqueza de fertilizante y factores de conversión, tenemos que considerar entonces que hay formas del fertilizante en las cuales incluyen una parte de oxígeno. Y esta parte de oxígeno obviamente modifica la cantidad del elemento disponible. Por ejemplo, para el caso de la imagen, observamos que tenemos aquí a nitrato de potasio. Este 46% de potasio que este fertilizante contiene está expresado en K2O, o sea, óxido de potasio. Obviamente, nuestra planta no lo va a absorber como óxido de potasio, sino que lo absorbe como potasio elemental. Por lo tanto, este 46% del contenido de potasio no es el contenido elemental y no es realmente lo que yo debo considerar para hacer mi solución. Aquí hay otros ejemplos. El MAP, aquí está precisamente el ejemplo del P2O5, ¿no?, que es 61%. Sin embargo, ¿qué me dice? Que en 100 gramos me va a aportar 61 gramos de pentóxido de difósforo. Si yo necesito 31 gramos, pues ya voy a hacer la regla de 3 para saber cuántos gramos de fertilizante tengo que agregar de este mapa. Para el caso de lo que es potasio, lo que comentábamos, 46% de pentóxido de bifósforo.
Ultrasol Magnit también viene o trae magnesio en forma oxidada, el 15% de magnesio en forma oxidada. Sin embargo, mi planta no me lo absorbe como magnesio oxidado, me lo absorbe como magnesio elemental o magnesio iónico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular para que convertir este 15% en un valor de magnesio elemental que posiblemente va a ser menor a este 15%. ¿Qué sucede con el calcio? Aquí es un claro ejemplo en esta tablita de cómo este fertilizante Yaraliva calcinita me dice en su etiqueta que trae 26.3% de calcio, pero es óxido de calcio. Posteriormente, la misma etiqueta me dice que para calcio elemental, que ahora sí es la parte que mi planta va a absorber, únicamente trae el 19%. Entonces es una diferencia de 7 puntos porcentuales. ¿Qué significa? Que si yo obtengo o considero este valor, al final voy a obtener una cantidad alta de fertilizante. Bueno, sí, baja de fertilizante. Vamos a suponer que yo requiero 26.3 gramos de calcio en mi solución. Vamos a suponer que necesito 26.3 gramos de calcio. Entonces, por regla de 3, yo sé que en 100 gramos me va a aportar 26.3 gramos de calcio, si yo considero esto de forma errónea. Entonces, únicamente tengo que agregar 100 gramos de este fertilizante que es Yaraliva calcinita. Sin embargo, si yo considero ahora sí el elemento o la cantidad correcta, se calcula de esta manera. En 100 gramos me aporta 19%. Yo necesito 26.3. ¿Cuánto fertilizante tengo que agregar? Posiblemente tenga que agregar alrededor de 120, 130 gramos de fertilizante, lo que sería correcto. Es decir, este es el valor que yo tengo que considerar. Y aquí de esta manera, yo lo que tengo en esta parte es eh, un cuadro de requerimientos. ¿Sí? Este cuadro de requerimientos me dice que para comenzar a calcular mi aporte, me dice, el aporte de agua es esto. Tenemos un análisis de agua que me dice que esto me va a aportar mi agua. Entonces me aporta 0.53 mil equivalentes de nitratos, 1.11 de sulfato, 0.15 de potasio, 4.48 de calcio, 2.4 de magnesio. Está en mil equivalentes. ¿Sí? Mi solución objetiva me pide estos mil equivalentes. ¿Okay? 15, 2, 5, 9 para potasio, 10 para calcio, 3 para magnesio. ¿Ok? Me falta esto. Para yo calcular el requerimiento que necesito meter en forma de fertilizante, lo que tengo que hacer es convertir el faltante de mil equivalentes a partes por millón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para el caso de nitratos, lo que tenemos que hacer es 14.47, lo multiplico por 14. De hecho, la regla que habíamos comentado anteriormente, que tanto nitrato, sulfato y fosfato se va a utilizar el peso atómico. Entonces, 14.47 por 14 me da 202.58 partes por millón. ¿Okay? En este caso, fósforo yo lo estoy metiendo directamente como ácido fosfórico, por lo tanto nada más lo calculo en mil equivalentes, y sulfatos me falta 3.89. Esta parte 3.6 lo estoy metiendo como ácido sulfúrico. Entonces únicamente me faltaría 0.29, ¿no? En este caso. 0.29 por 32 y me va a dar esto, que es la parte proporcional de azufre elemental. 0.29 por 32 y me da 9.28 gramos de azufre por metro cúbico o partes por millón, también lo podemos considerar. Hay una equivalencia que nos dice que un gramo por metro cúbico es igual a una parte por millón. ¿De dónde sacamos esto? En un metro cúbico vamos a tener 1.000.000 de centímetros cúbicos. Si nos vamos a densidades del agua, en un centímetro cúbico es igual a un mililitro. ¿Sí? Y usando esa misma equivalencia, un centímetro cúbico es igual a un gramo. Entonces, por eso un gramo por metro cúbico de agua es igual a una parte por millón. Es decir, ¿qué es una parte por millón? Es una parte del soluto disuelta en 1.000.000 de partes del solvente. Es decir, una parte del soluto, un gramo
de fertilizante disuelta en 1 millón de gramos de agua. Que gramos, el agua a condiciones normales, 1 gramo de agua va a ser igual a 1 mililitro, por lo tanto se aplica esa regla, ¿no? Potasio sería lo que me falta, multiplicarlo por 39.1 y ya me daría esto. Calcio 5.52 por 20, que es el peso equivalente, me da 110. Y magnesio 0.6 por 12.15, que es el peso equivalente del magnesio. ¿Cómo calculamos pesos equivalentes? Lo vimos en la sesión anterior cuando trabajamos mil equivalentes. Entonces, de esa manera se lleva a cabo. ¿Okay? Alcalinidad total 6, vamos a dejar un equivalente de carbonatos libres, por lo tanto de 5.6 tendríamos que neutralizar y el pH se bajaría de 7.68 a 5.5 aproximadamente. ¿Cómo neutralizamos estos 5.6 miliequivalentes de bicarbonatos? Aplicando 5.6 miliequivalentes de ácidos que ya los tenemos considerados acá. Entonces, ¿qué me está haciendo falta aquí prácticamente? Los 202.58 partes por millón de nitrato, 9.28 partes por millón de sulfato, 345.15 partes por millón de potasio, 110.4 partes por millón de calcio y 7.29 partes por millón de magnesio. Aplicando la regla de que una parte por millón es igual a 1 gramo disuelto en 1 metro cúbico de agua o en 1000 litros de agua, entonces significa que necesito 202.58 gramos de nitrato, 9.28 gramos de azufre o en forma de sulfato, 345.15 gramos de potasio, 110.4 gramos de calcio y 7.29 gramos de magnesio, disueltos todos estos en 1 metro cúbico de agua. Esto es lo que yo requiero para hacer 1000 litros de solución nutritiva. Ok, entonces, habíamos hablado anteriormente de que los fertilizantes van a expresar su contenido o su aporte en formas oxidadas en algunos casos, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Estas son las fuentes fertilizantes que yo voy a utilizar, ¿sí? Nitrato de magnesio, de AgriGrow, me dice que trae nitratos 11%, esto se va directo. Entonces significa que en 100 gramos me va a aportar 11 gramos. Magnesio viene el 16% de óxido de magnesio. El factor de conversión, aquí está, es 0.603. Lo que significa que el aporte real es de 9.648. ¿Cómo calculo la cantidad de o el factor de conversión? Lo hacemos de esta manera. Calculamos peso molecular de esta molécula de óxido de magnesio, que tendría o sería igual a sumar peso atómico del magnesio, que es 24.3, más 16 del oxígeno. Entonces sería 24.3, sumamos 24.3 más 16 del oxígeno es igual a 40.3. 40.3 va a ser el 100%. Ahora, ¿cuánto representa de ese 100% únicamente el magnesio? Si 40.3 es el 100%, ¿cuánto representa 24.3? Que es lo que pesa el magnesio. Entonces mi regla de 3 sería 24.3% entre 40.3 y me da 60.29. Sin embargo, como lo que yo busco es un factor de conversión, lo que hago es eso que está en porcentaje, lo divido entre 100 y me da 0.6029, que lo podemos reducir a 0.603. Entonces, ¿qué hago yo con este factor de conversión? Si mi fertilizante me está declarando el 16%, yo únicamente multiplico 16 por 0.603, que es mi factor de conversión, y ya me da la riqueza de mi fertilizante, ahora sí, nada más de magnesio. Nitrato de calcio, me dice que el nitrato me va a aportar el 14.4, se va directo. Amonio me va a aportar 1.11, también se va directo por ser formas absorbibles directas del nitrógeno. Pero aquí está un detalle. Calcio, calcio oxidado, o óxido de calcio. Me dice que trae de óxido de calcio el 26.5%. Sin embargo, mi planta no me lo absorbe así, me absorbe únicamente como calcio iónico. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el factor de conversión. ¿Cómo lo obtengo? Nuevamente, peso atómico del calcio, que es 40, más un átomo de oxígeno, más 16, son 56. 56 es el 100% del peso de esta molécula.
¿cuánto representa el calcio de ese 100%? Si 56 es el 100% y calcio pesa 40, sería 40% entre 56. Y me da que es igual a 71.42. Como yo busco un factor de conversión, eso lo divido entre 100 y me da 0.7142. Aquí está. Es esto. Entonces, si yo tengo el fertilizante que en forma oxidada tiene el 26.5%, 26.5 lo multiplico por mi factor de conversión, que es 71.5, y me da 18.94 en este caso me da aquí 18.81. Esa es la riqueza del fertilizante. Entonces, para calcio elemental, de esa manera voy a calcular. Y así con todos los demás que voy yo a utilizar para complementar estos requerimientos que aparecen en esta tabla. Ok, entonces, una vez que ya estamos en eso, ahora sí comienzo a hacer los cálculos del requerimiento, una vez que ya sé cuál es la riqueza elemental del fertilizante que voy a utilizar. Ok, y aquí está. Esta es la tabla que teníamos anteriormente y aquí tenemos los gramos por metro cúbico o partes por millón que estamos requiriendo. Recordemos que para fósforo y para una parte, una porción de sulfato se va a meter como ácidos. Entonces únicamente nos faltan estos en partes por millón o gramos por metro cúbico. Entonces para realizar o facilitar los cálculos vamos a realizar los cálculos en relación a gramos por mililitros de agua o gramos por metro cúbico, que es una equivalencia de partes por millón, que les explicaba anteriormente. Los gramos de fertilizante se van a calcular en relación a la riqueza porcentual declarada, o sea, lo que ya calculamos nosotros, y les digo, para eso es necesario calcular el aporte elemental, ya que los porcentajes que declara el fertilizante están en formas oxidadas, sobre todo para potasio, calcio y magnesio. ¿Ok? Pues aquí está, ya tenemos aquí los cálculos para los fertilizantes, los que ya les expliqué cómo se realizan, y comenzamos a hacer los cálculos. Vamos a comenzar con el más pequeño, que en este caso es magnesio, y me dice que necesito 7.29 gramos en mililitros de agua. Entonces aplico esta regla de 3. Si en 100 gramos de magnesio, de nitrato de magnesio, me va a aportar 9.648 gramos de magnesio, y yo necesito 7.29 gramos de magnesio, ¿cuántos gramos de este fertilizante necesito agregar para completar este requerimiento, que es de 7.29? Hago la regla de 3, 7.29 por 100 entre 9.648, que es la riqueza de este fertilizante en 100 gramos, y me da que necesito agregar 75.55 gramos de nitrato de magnesio en mililitros de agua. Ahora, este fertilizante de nitrato de magnesio no solo me está agregando magnesio, está agregando también nitrato. En 100 gramos de nitrato de magnesio hay 11 gramos de nitrógeno en forma nítrica. ¿Cuánto estoy agregando si yo estoy metiendo esta cantidad de fertilizante en un metro cúbico? Hago la regla de 3, 75.55, que es lo que yo voy a agregar de fertilizante a 1000 litros de agua, por 11 entre 100, y me da que al meter esta cantidad de fertilizante, 75.55 gramos de nitrato de magnesio, estoy agregando 8.3 gramos de nitrato. Por lo tanto, esos 8.3 gramos los tengo que restar a mi requerimiento original que tengo acá. 202.58 menos 8.13, 8.31 gramos de nitrato. ¿Okay? Me queda todavía 194.26 gramos restantes que falta agregar. Ahora, me voy con el siguiente. Aquí prácticamente magnesio ya quedó listo. Calcio, que es el que sigue, 110.4. Lo voy a meter en forma de nitrato de calcio. Y de esta manera me dice que en 100 gramos de nitrato de calcio me va a aportar 18.81 gramos de calcio elemental, tal y como me lo puede absorber la planta. Yo necesito completar 110.4 gramos de calcio, que me está pidiendo mi tabla. ¿Cuántos gramos de nitrato de calcio, o sea, del fertilizante, voy a tener que agregar? ¿Sí? Entonces hago la regla de 310.4 por 100 entre 18.81 y me da un total de 586.76 gramos de nitrato de calcio en un metro cúbico de agua. Porque acuérdense que estamos haciendo esa equivalencia. Gramos por metro cúbico es igual a partes por millón. ¿Ok? Entonces ya sé la cantidad de fertilizante que voy a agregar y con eso completo calcio. Sin embargo, este fertilizante, además de calcio,
me va a agregar nitrato. ¿En qué cantidades? Pues aquí lo tengo, en 100 gramos de nitrato de calcio, 14.4 gramos de nitrato se van a agregar. Si yo estoy agregando esta cantidad de fertilizante, 586.76, yo voy a introducir, de acuerdo a esta regla de 3, un total de 84.49 gramos de nitrato. Estos gramos de nitratos se restan. Sí, aquí está. Y también me va a aportar este nitrato de calcio una parte o una fracción de amonio. Yo estoy metiendo por metro cúbico 586.76 gramos de nitrato de calcio. En 100 gramos yo voy a meter 1.1 gramos de amonio. Si yo multiplico 1.1 por esto entre 100, me va a dar que en este más de medio kilo, casi 600 gramos de nitrato de calcio que estoy agregando por 1000 litros de agua, yo voy a ingresar además 6.45 gramos de amonio. Entonces yo le resto al requerimiento de nitrato 202.58 menos 8.3, que fue cuando metimos el nitrato de magnesio, me quedó 194.26. A esto le resto los 84.49 gramos de nitrato que estoy agregando acá, y luego me queda 109.77. A esto le resto los 6.45 de amonio. ¿Por qué se lo resto? Porque al final de cuentas es nitrógeno. Es nitrógeno, obviamente cambia la forma, pero es nitrógeno que la planta va a poder absorber. Entonces me queda restando todavía 103.31 gramos de nitrógeno en forma de nitratos. Ahora vamos a la parte de potasio. Yo puedo meter el potasio en forma de nitrato de potasio. Sin embargo, aquí el factor limitante va a ser la cantidad de nitrato que me está haciendo falta. Si recordamos, aquí en esta gráfica, en esta tabla nos dice que únicamente nos está haciendo falta ya 103.31 gramos de nitrógeno en forma de nitrato. Por lo tanto, en este caso, en 100 gramos de nitrato de potasio, me dice que mi fertilizante me aporta 12 gramos de nitrato. Yo, esto es lo único que puedo meter ya de nitratos para no exceder 103.31 gramos de nitrato, ¿ok? Entonces hago una regla de 3, 103.31 por 100 entre 12, ¿ok? Y me da un total de 860.99, yo fácilmente lo puedo subir a 861 gramos de nitrato de potasio. Para completar, ahora sí, ya todo el nitrato y prácticamente quedaría completo, ¿ok? Sin embargo, ¿cómo me fue con potasio? Necesito ver eso. En 100 gramos de nitrato de potasio, yo estoy metiendo 38.18 gramos de potasio. ¿Qué hay que cambiar esto? Yo les voy a arreglar ahí. Esto es potasio, ¿vale? No es nitrato, esto está mal, ¿vale? Entonces, en 860.99 gramos de nitrato de potasio, yo estoy metiendo 328.73 gramos de potasio, ¿vale? Aquí hay que atender eso. Entonces, yo necesito 345.15. Si estoy metiendo 328.72 gramos, me faltan todavía 16.43 gramos de potasio. ¿Cómo puedo meter esos 16.43 gramos de potasio? Pues lo meto como sulfato de potasio. La riqueza del fertilizante me dice que en 100 gramos de sulfato de potasio se agregan 41.5 gramos de potasio elemental. Sin embargo, yo necesito únicamente 16.43, entonces hago regla de 16.43 por 100 entre 41.5 y me va a dar que necesito agregar 39.59 gramos de sulfato de potasio para completar ahora sí el requerimiento de potasio que tengo acá. ¿Ok? Y prácticamente ahí, en el caso de su, bueno, ya completé potasio. ¿Cómo me fue con sulfato? En 100 gramos de sulfato de potasio yo agrego 18 gramos de azufre en forma de sulfato. Lo que yo estoy metiendo de este fertilizante es 39.59, aquí lo calculamos. Entonces significa que en estos 39.59 gramos de sulfato de potasio yo voy a meter 7.12 gramos de sulfatos. Lo que me falta meter de sulfato son 9.28 gramos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que metí como forma de sulfato es 7.1262 gramos, me falta 2.15 gramos de sulfato por completar. ¿Sí? Lo puedo dejar así. ¿Cuánto requiero de ácido fosfórico? Aquí está, y hacemos los cálculos que ya sabemos porque aquí están en el equivalente. Este no hay ningún problema. Peso molecular lo calculamos, luego el peso equivalente, que es este,
El peso equivalente entre 1000 nos va a dar el peso 1000 equivalente. Y para obtener, ahora sí, esto está en gramos, acá está, necesito convertirlo a mililitros. ¿Cómo lo convierto? El peso en mil equivalentes, entre la pureza del ácido, entre la densidad del ácido. Aquí está. Y me va a dar un total de 0.0826 mililitros por litro de agua. Lo multiplico por 2 y esto 0.1653 mililitros por litro es lo que necesito. Como estoy calculando para 1000 litros, esto lo puedo multiplicar por 1000 litros y es la cantidad de mililitros de ácido fosfórico que voy a meter en este caso. Ácido sulfúrico, nuevamente, peso molecular, luego peso equivalente, luego peso en mil equivalentes y lo convierto de gramos que están acá a mililitros. ¿Cómo lo convierto? Este peso en mil equivalentes entre la pureza del ácido, entre la densidad, y aquí me da un total de 0.027 mililitros por litro. Yo requiero 3.6 mil equivalentes, multiplico esto por 3.6 y me da esto, en mililitros por litro. Como yo estoy preparando una solución para 1000 litros, esto lo tengo que multiplicar por 1000 y me va a dar la cantidad de mililitros que tengo que agregar por 1000 litros de agua. Para el caso de los micros, aquí tenemos ya la riqueza de los diferentes fertilizantes, aquí está, y a partir de ahí calculo. ¿Cómo lo calculo? Directamente. El requerimiento es de 1.5, mi aporte de agua es 0.07, me falta 1.43. Entonces, 1.43 entre la riqueza de fertilizante en decimales, por ejemplo, para sulfato de hierro, que es mi fuente de hierro, sería entre 0.1985 y me va a dar un total de 7.20 gramos de sulfato de hierro por mil litros de agua. Y así calculamos cada uno de los elementos. Por ejemplo, para cobre, me dice que necesito 0.147 partes por millón. Entonces 0.147 entre la riqueza de mi fertilizante que contiene cobre, que es el sulfato de cobre, que es del 25.301. Esto lo tengo que convertir a decimales, por lo tanto es 0.147 entre 0.25301, me da un total de 0.58 gramos de cobre por mil litros de agua. Es una cantidad muy pequeña, ¿no? Y así de esa manera calculamos todos los demás. Para el caso de cuando yo utilice microelementos, y ya lo vimos anteriormente, microelementos combinados, lo que tengo que hacer es basarme en el elemento que mayormente requiera. Si se dan cuenta, en este caso lo que requiero es hierro 1.43. Y generalmente los microelementos van a contener una parte mayor de hierro, entonces no hay ningún problema. Para el caso, por ejemplo, si utilizamos el micromix de ultrasol micromix, perdón, de SQM, lo que vamos a hacer es, necesito esto entre la riqueza del fertilizante, sería 1.43, que es lo que necesito, entre 0.075 y tengo que agregar 19 gramos de ultrasol micromix por mil litros de agua. De esa manera se calcularía. Y aquí están los requerimientos para los diferentes fertilizantes que yo voy a utilizar. Nitrato de magnesio para 200 litros y para 1000 litros. Nitrato de calcio para 200 litros y para 1000 litros. ¿Cómo lo hice? En el caso de lo que es de estos, nitrato de magnesio, nitrato de calcio, nitrato de potasio y sulfato de potasio, y micromix también lo calculamos para 1000 litros. Si yo necesito hacer 200, pues divido esto entre 5 y es para 200 litros. Si quiero saber mi concentración por litro, esto entre 1000 y ya voy a saber cuántos gramos por litro tengo que agregar de cada fertilizante. ¿Qué sucede para el ácido fosfórico? Aquí es al revés. El cálculo para los ácidos aquí nos lo dio en mililitros por litro. Si yo quiero preparar 1000 litros, lo único que hago es multiplicar estos resultados de acá por 1000 y voy a obtener ya el requerimiento para 1000 litros. Y de esa manera es como calculamos los aportes de fertilizantes o el cálculo de soluciones nutritivas en partes por millón. De esa manera, considerando la riqueza de los fertilizantes. Para el uso de los fertilizantes compuestos, vamos a utilizar lo que es lo de CompoExpert. ¿Sí? En ese caso voy a presentarles, voy a dejar de compartir pantalla para poder presentarles una tabla de Excel. ¿Sí? Voy a compartirles la pantalla con una tabla de Excel, que es la que yo utilizo
para realizar o utilizar estos fertilizantes. Bien, aquí miren, tenemos todo el complejo o toda la cantidad de fertilizantes de Compoexpert desde lo que es Acafos rojo, 18, 18, 18, Acafos violeta, perdón, Acafos base, Novatex Solup, Hidrospid, Acafos calcidic y Acafos naranja. Si se dan cuenta, estos fertilizantes en la riqueza bruta en esta columna nos dice que trae aquí nitrato, fosfato, potasio, calcio, magnesio y algunos microelementos. Si nos vamos, por ejemplo, a la CAFOS base, trae nitratos, amonio, fosfatos, potasio, no trae calcio, no trae magnesio, pero trae sulfatos y trae los diferentes microelementos. Entonces, eso es la complejidad de estos fertilizantes. Yo no puedo balancear nitrato y potasio porque me va a agregar esto. Yo no puedo balancear nitrato y calcio, como con el nitrato de calcio, porque además me va a agregar amonio, fosfatos, potasio, magnesio. Entonces, es de alguna manera muy complejo trabajar con estos fertilizantes y sobre todo el aporte mineral. Ahora, esta tabla, se los voy a compartir ahí vía correo. Esta riqueza bruta es como viene en la etiqueta. Aquí abajo ya calculé, ya tenemos calculado la riqueza elemental en la riqueza en forma absorbible. ¿Cómo se hizo? Empleando lo que es el factor de conversión. Por ejemplo, para potasio, si me dice que trae 18% de potasio oxidado, entonces yo utilizaría 18 por 0.83, que es el factor de conversión del potasio, y me da 14.94, porque es lo que tenemos acá. Y así para todos los demás. Por ejemplo, nos vamos con el hidrospid, que es este de acá. Ahí si el calcio viene el 26.6. 26.6 por 0.71, es el factor de conversión, 18.886. De esa manera se calcula. Entonces, ya aquí ya tengo las riquezas elementales. Con eso, yo lo que hago, o lo que hice es esta tabla. Mi Steiner me pide esto, 15, 2, 9 de potasio, 10 de calcio, 3 de magnesio, 5 de sulfato y estas partes por millón de hierro y de los microelementos. Aquí yo tengo un botón que puedo cambiar y me va a decir si yo necesito multiplicar esto, o sea, si yo necesito elevar esto y pues con eso puedo cambiarlo. Por ejemplo, vamos a suponer que necesito el 100%. ¿Sí? Le doy Enter y se cambia todos los requerimientos que están acá. ¿Okay? Todos los de acá. Sin embargo, vamos a suponer que yo lo quiero al 125%, se vuelven a cambiar. Entonces, mi concentración aquí está, ya se cambiaron los requerimientos en base a la concentración que estoy buscando. Aquí ya tengo directamente por fórmula convertido lo que requiero acá por partes por millón. Entonces aquí lo tengo ya convertido. Por ejemplo, si yo tengo al 100%, me pide calcio 10.000 equivalentes. 10 por 20, que es el peso equivalente, me da 200 partes por millón. Pero si yo lo pongo al 125%, me va a dar calcio 12.5 por 20, 250. Cambia, entonces aquí ya está una tabla dinámica. Aquí está el aporte del agua en 1000 equivalentes. Está todo lo que me aporta el agua. Y entonces lo único que hago es aquí seleccionar cuál es el fertilizante que necesito utilizar. Aquí, por ejemplo, eliminé rojo y eliminé solo 1448 porque no requiero agregar estos fertilizantes y logro balancear bien mi nutrición con todos estos. ¿Cómo sé cuántos gramos? Bien, aquí empiezo a jugar con mi nutrición. Por ejemplo, vamos a ver que suponiendo que quisiera agregar 550, 5.5 y ya me mueve todo esto, ¿no? ¿Cómo lo hice? Bueno, pues este factor va a estar multiplicando a cada uno de estos elementos que componen el fertilizante. Por lo tanto, me va a cambiar la información acá. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, 6.6 y ya me cambia de nuevo la información. ¿Y qué estoy viendo acá? Que ya completé la mayoría de los elementos. O sea, ya me estoy incluso pasando un poquito de lo que requiero y no hay ningún problema. Así lo podemos trabajar en el caso de estos fertilizantes. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tengo eso, yo no sé, yo puedo saber cuántos gramos por mililitro de agua voy a utilizar y aquí está, ya está mi tablita aquí lista. ¿Cómo lo calcula el programa? Bien, pues
lo que yo estoy aquí multiplicando, esto de acá, que directamente me lo manda a esta parte, ¿sí? Por ejemplo, para naranja aquí está. Me dice que el factor es 9, entonces voy a meter 900 gramos de naranja. Para el caso de hidrospeed, el factor es 6.6, entonces tengo que meter 660 gramos de hidrospeed. ¿Cómo voy a mezclar o dónde los voy a solubilizar? Bien, por ejemplo, naranja, puedo utilizarlo, puedo diluirlo fácilmente de acuerdo a su contenido en un tambo A, porque no tiene calcio. El único que posiblemente maneje en un tambo B sería el hidrospeed, porque tiene alto contenido de calcio. En ese caso sí tendría que manejarlo por aparte. Y el calcid Camax no genera ningún problema. Realmente los contenidos están más orientados a potasio, entonces no tengo ningún detalle, ¿sí? Y los ácidos obviamente nosotros estamos aparte. Y los micros, en este caso, no es necesario, si se dan cuenta, generalmente aplicar micros. Vamos a la parte de micros, aquí está. Únicamente haría falta agregar un poquito de hierro, pero todos los demás ya los tenemos sobre los valores que necesitamos. Entonces, de esa manera es como se utiliza este tipo de fertilizantes. Les voy a compartir esta tabla también ahí vía correo. Les voy a compartir la presentación y, y ya estaríamos en contacto para ver lo de cualquier otro tema relacionado con el del curso. De esta manera, pues estaríamos terminando lo que corresponde al curso de los días, al curso de soluciones nutritivas. Eh, Les voy a compartir toda la presentación y con la presentación ustedes pueden dirigirse fácilmente para hacer los cálculos. Van a tener acceso a los videos el tiempo que ustedes quieran. Posiblemente yo les mande un correo ya con el listado de todos los 8 videos, son creo que 8 videos, donde se incluye toda la información o toda la serie de sesiones que tuvimos a lo largo del curso. De mi parte, pues sería todo, agradecerles el tiempo y la atención al curso y espero pues haya sido de provecho para ustedes. Les digo, cualquier duda o cualquier cuestión relacionada con el curso y con algún tema de nutrición que podamos manejar, con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias y excelente noche.